Listo, demos inicio entonces. Bueno, un saludo muy cordial a todos. Gracias por su puntualidad. Ya conocen a Juan Manuel, él ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Juan Manuel Vázquez, ingeniero electrónico con estudios de teología. Nos acompaña esta noche facilitando la lección de la omnipotencia de Dios. No sé quién nos pudiera introducir la sesión con oración. Paola, Ricardo, la persona que quiera. Ahí está Ricardo, pero no sé si tiene sonido. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Ok. Entonces, vamos a orar. Padre amado, Dios eterno, te damos gracias por reunirnos nuevamente para buscar tu consejo. En el nombre de tu Hijo amado, suplicamos la guía de tu Santo Espíritu para poder degustar, así sea, un poquito de esa omnipotencia tuya, con ese poder sublime y majestuoso que creaste todo lo visible, lo invisible, que se dio también a conocer por medio de la obra maravillosa de la redención, trayendo a vida seres que, como nos describe tu palabra, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y tú nos diste vida con tu poder infinito, con tu amor infinito. Te alabamos y te bendecimos, Padre, y te suplicamos que ilumines nuestro entendimiento, abras nuestra mente, nuestro corazón, y que guíes a nuestro hermano que hoy nos va a facilitar este entendimiento, para que sea tu Espíritu Santo guiándonos. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén, gracias. Bueno, voy a compartirles pantalla y sean cuando la vean. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, señor, ya lo vemos. Bueno, sí. Entonces, vale, gracias. Entonces, la idea hoy es pues, revisar siguiendo pues el orden que nos propone el autor, revisando la omnipotencia de Dios. Hemos visto en las veces pasadas, pues empezamos viendo la doctrina de las escrituras, viendo cómo a través de las escrituras Dios se nos muestra a cada uno de nosotros, como además de que Él se muestra en la creación, nos da una revelación especial para que podamos conocerlo de forma más precisa a través de una relación con Él en la que nos habla por las escrituras. Luego empezábamos a ver un poco acerca de Dios, cómo lo entendemos, cómo son sus atributos, y empezábamos a hacer un énfasis y un estudio de cada uno de sus atributos. Veíamos que el autor decidió empezar con la santidad de Dios porque la consideraba como el pilar de mucha de la enseñanza cristiana y el mensaje del reino para nosotros. Veíamos la vez pasada acerca de la soberanía de Dios, cómo Él tiene un plan, cómo su voluntad se hace, cómo Él guía el curso de la historia y tiene autoridad sobre todo. Y lo que vamos a ver hoy, pues tiene que ver con la soberanía, pero va un poco más como esta fuente de su soberanía, y es su omnipotencia. Entonces, pues la omnipotencia es una palabra que pues de pronto todos nosotros como creyentes estamos acostumbrados a escuchar, pero que de pronto en la jerga actual suena un poco rimbombante, un poquito
pues sí, un poquito extraña para la forma en la que usualmente hablamos nosotros. Por eso yo prefiero hablar pues del Dios Todopoderoso y de el poder eterno de Dios y el Dios que todo lo puede, por el hecho de que pronto es más fácil llegar a las personas. El autor pues tiene su forma bonita a través de símbolos de representar cada una de las doctrinas que considera importante y nos da esta explicación de los símbolos que él eligió para representar la omnipotencia. Entonces él habla del círculo que representa a Dios y aquí lo que hace es repetirlo 4 veces para enfatizar que Dios lo puede absolutamente todo. Bueno, lo primero que yo quiero hacer es preguntarles qué entendemos por poder. ¿Qué viene a la cabeza de ustedes, independientemente de si han leído o no el capítulo? De pronto los que lo han leído, ¿qué pensamiento les trae a la cabeza esa palabra poder? Entonces me gustaría escuchar unas 3 o 4 opiniones. No sé si Paola puede ver quién está levantando la mano. Lady levantó la mano. Hola, buenas noches. Pues alcancé a leer la parte introductoria del capítulo y pues es que pues me gustó la comparación que hace cuando dice que nosotros desde nuestras propias palabras no podemos pues generar nada con la materia. Entonces me hizo pensar en que estas preguntas se las hacen los científicos sobre la materia, cómo algo tiene origen, ¿sí? ¿Qué fuerza hay detrás de eso? ¿Y qué otra cosa? Y pues cuando estaba empezando a leer, lo primero que pensé fue, bueno, ¿por qué entonces esas preguntas sin respuesta que le hacen a uno? Y es porque, por ejemplo, no sé, el poder de Dios no puede controvertir otras leyes de la naturaleza, ¿sí? Algo así. Bueno, yo recuerdo que había un profesor en el colegio haciendo un poquito la comparación con el ejemplo que da el autor sobre el que levantó las pesas. Un profesor del colegio decía una afirmación bastante chocante y era que porque Dios no era tan poderoso para alzar un peso que fuera más fuerte que él. Y pues esa afirmación realmente me parece una afirmación bastante carente de sentido y no tiene respuesta, ¿sí? Es decir, Dios creó el universo con leyes, entonces pues yo sí me preguntaría por qué, es decir, y él las creó, él también las puede deshacer, pero porque se mantienen estables. No sé, pues yo no soy científica, no sé si hay alguien de ciencias aquí que pueda analizar y abordar mejor el planteamiento de esa pregunta sobre el poder. Y pues me llamó la atención otros 2 aspectos que eran sobre la creación y la resurrección, como que me parece que sí es un buen planteamiento cuando el autor menciona que una forma de poder extraordinario es la creación y el otro es la resurrección. Me parece que son 2 momentos muy puntuales en la teología que son muy coherentes, me parece. No sé, perdón si mi intervención es un poquito larga, pero creo que lo del poder sí está bien sintetizado en estos 2 aspectos, la resurrección y la creación. Gracias. Manuel, no sé si ves ahí manos levantadas. También Luis Fernando estaba levantando la mano. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues básicamente contestando la pregunta
así sencilla de poder, pues yo diría que es como la capacidad que tiene alguien para hacer lo que quiere, cuando quiere, como quiere, sin tener ningún tipo de limitantes. Bueno, estoy de acuerdo con la definición, solamente diría que está un poquito extendida ya al todopoderlo, ¿no? Porque si es cuando quiere, donde quiere, cuando puede, ya hablamos de alguien todopoderoso, ¿no? Si Ok. vamos a quedarnos simplemente en la definición de poder, pues en cierta forma todos tenemos algo de poder, ¿no? Entonces, Nidia. digamos, ¿cómo? Nidia también levantó la mano. Listo, dale, adelante. Sí, yo creo que poder es la capacidad de hacer, capacidad de hacer, no tanto de hacer, así, cierre con eso, capacidad de hacer. Listo. Bueno, vamos a avanzar. Y sí, básicamente concuerdo con ustedes. De hecho, aquí la primera diapositiva que tengo es la primera definición que aparece cuando uno busca en Google la definición de poder. Y aunque aparecen otras, me parece que es la que más se ajusta a lo que venimos diciendo, es tener la capacidad o facultad de hacer determinada cosa. Entonces, el autor, que es bastante elocuente en su forma de expresarse, bastante poético, habla de distintas formas del poder humano, como nos decía ahorita en la primera intervención, acerca de ejemplos que pone, como una persona que levanta pesas, y que es algo que es un poder que, por ejemplo, yo no tendría porque yo no soy capaz de levantar ese peso increíble, pero que aún ese poder es limitado, y no sin esfuerzo, ¿no? Entonces, me gusta mucho la forma en la que él habla de que él como escritor, pues su poder está en la palabra, ¿no? En las cosas que él expresa y la forma en la que sus palabras van ilustrando y tiene el poder de explicar. Sin embargo, para explicar el poder de Dios es un poco corto para poder explicar. De pronto voy con la primera intervención también a hablar un poquito acerca de algo que me parecía de pronto pertinente explicar ahí, pero pues no lo hice, y es el hecho de que muchas veces nosotros pensamos en términos muy de la filosofía griega, ¿no? En lo que todo el pensamiento tiene que ser extremadamente coherente y todo tiene que cuadrar. Entonces salen observaciones como esos profesores que mencionaba que dicen que Dios no puede crear una piedra que él mismo no puede alzar, como para llegar a contradicciones de tipo lógico. Pero una cosa que es importante aquí tener en cuenta es que todo en cuanto a Dios trasciende y supera la lógica. Entonces no podemos tratar de entender a Dios como en esos términos tan cuadriculados. Y pues ahí sí, volviendo a la segunda intervención, el ser todopoderoso ya implica que la capacidad de hacer alguna cosa pues es ilimitada, que lo puede hacer sin ninguna limitación, que lo puede hacer en el momento que quiera y completamente de acuerdo a lo que desee. Otra cosa pues que enfatizaba el autor es ese hecho de sin ninguna dificultad. Entonces ahí va como al siguiente punto. ¿Cómo es el poder de Dios? Y pues está este versículo que me parece que lo ilustra de una forma muy bonita, y es en el hecho o en el contexto de ver a Sara y a Abraham cuando Dios les había prometido un hijo y ellos veían sus cuerpos ya en un estado de vejez, en un estado en el que era imposible para ellos en sus fuerzas, no solo difícil sino imposible, poder traer ese hijo. Y la respuesta de Dios cuando Sara lo pone en duda y se ríe es porque se ha reído Sara, tu mujer. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? ¿Hay algo demasiado difícil que Él no puede hacer? Entonces, eso ilustra bastante ese hecho del poder de Dios. Y deja esa pregunta: ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Y me gustaría que reflexionáramos un momento en esa pregunta,
ver cómo la responderíamos y qué sentimientos trae a nosotros. ¿Cómo se siente ese hecho de saber que no hay algo demasiado difícil para el Señor? Entonces, pues me gustaría escuchar otra vez unas 3 opiniones al respecto. Ricardo está. Sí, estaba pensando en que nuestra falta de fe es tan grande que a veces en cosas tan mínimas como pueden ser las relacionadas con nuestras necesidades físicas, buscamos solucionarlas primero en nuestras fuerzas antes de acudir a Él. Entonces, creo que es más falta de fe que pensar que Dios no sea capaz, ¿no? Y esa pregunta que nos hace ahí, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Pues nada, o sea, si ahorita escuchaba a alguien que daba un pequeño ejemplo de la cantidad de energía que arroja el Sol, siendo una de las miles de millones de estrellas que Dios hizo, ¿no? Y en un segundo la energía que arroja es la equivalente al consumo de energía en la Tierra en 500 años. 500 millones de años. O sea, en un segundo el Sol produce esa energía. Entonces, ¿cuál será la capacidad de Dios de producir? Entonces, sí, es interesante ver cómo nuestra falta de fe nos lleva a no depender de nuestro Dios y que adicionalmente es nuestro Padre. Vale, gracias. Y Erika ya tiene la mano levantada también. No sé, Erika tenía la mano levantada, pero bueno, démosle mientras tanto a Nidia. Sí, ¿qué produce en nosotros? La pregunta, ¿no? ¿Qué produce en nosotros saber que Dios tiene todo el poder? Bueno, quiero confesar sobre este capítulo, para mí ha sido muy confrontante porque debería, ahí el mismo autor dice, una cosa es lo que creemos y otra cosa es lo que accionamos en esa creencia. Y tengo que confesar que hay muchas cosas que yo creo que Dios puede hacer, pero no genera lo que debería de generar. Entonces, una de las cosas que debe generar es humildad, es humillación, es silencio absoluto frente a situaciones. Y yo soy de las que soluciono rápido, de las que trato de argumentar cuando alguien tiene problemas, de las que a veces me encuentro defendiendo a Dios porque todas las cosas están mal y no entiendo, o las personas no entienden por dónde está Dios, y entonces yo empiezo a argumentar y me veo inmersa en lo que no en lo que da evidencia de que no vivo en esa todopoderoso Dios, en que soy hija del todopoderoso Dios. Entonces, quiero contestar, ¿no? Debería generar esto, pero no es lo que me genera y camino en eso. Ok. Ya estoy. Buenas. Hola. Hablas con el esposo de Erika. Ya. ¿Cómo estás? Discúlpame, no me activó el micrófono. Bueno, con relación a la pregunta, digamos que la pregunta formulada así es un poco, digamos, básica en el sentido y se entiende, pero creo yo que nosotros terminamos pensando en las limitaciones que tiene Dios basados en nuestras propias limitaciones, ¿sí?
porque el decir que si hay algo imposible para Dios, nosotros lo hacemos cuantificable de acuerdo a lo que nosotros pensamos posible y imposible, y cada persona tiene un nivel de posibilidades que es propio, ¿sí? Entonces, pensaría que la imposibilidad o posibilidad que nosotros le damos a Dios está limitada por lo que nosotros tenemos en la cabeza. Hay un dicho que dice que uno no ve lo que la cabeza no tiene, ¿sí? Pero Sí. yo creo que el tema aquí de profundidad es que cuando nosotros le quitamos la lógica a Dios, es cuando podemos ver justamente el poder que tiene Él, porque antes sería muy difícil, ¿sí? Pues no sé si quedó claro, pero creo yo que en últimas la omnipotencia o todo el poder que tiene Dios no cabría en nuestras mentes nunca. Muchas gracias. Sí, muy cierto. Entonces, respecto a lo que tú dices, es cierto. La pregunta es retórica y la respuesta es obvia. Y la pregunta está diseñada para que responderse, no hay nada difícil. Para el Señor no hay nada demasiado difícil. Sin embargo, ¿por qué hace el Señor esta pregunta? Porque muchas veces nosotros pensamos que sí, que como no se puede en nuestras fuerzas o como no lo vemos cercano a nuestras posibilidades, pues Dios no va a poder. Y es un pensamiento que posiblemente nos pueda, pues a veces interferir en las cosas, como evidentemente que le pasaba a Sara, que la afirmación de lo que Dios iba a hacer le causó risa. A veces se nos olvida o a veces medimos, como tú dices, el poder de Dios de acuerdo a nuestra mente, pero va mucho más allá de eso. Y a veces Él tiene que volvernos a preguntar esto una y otra vez para que nosotros pues podamos recordar y confiar en Dios. El autor, como ya nos mencionaba en el principio de la primera intervención, habla de dos formas en las que podemos ver la omnipotencia de Dios. Primero, a través de la creación, y segundo, a través de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, pues aquí voy a hacer un poquito de síntesis de lo que dice el libro, y después podemos de pronto también discutir un poquito al respecto de cómo nosotros vemos ese poder, si somos a veces de pronto conscientes de ese poder o si lo damos tan por sentado que no afecta mucho nuestra forma de vivir diariamente y qué podríamos de pronto hacer al respecto. Me gusta mucho el primer versículo que cito aquí, que es el tercer versículo de la Biblia, donde dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Esto nos muestra varias cosas interesantes. En primer lugar, pues digamos, la palabra es como la expresión del pensamiento, del deseo, y aquí Dios da una orden y expresa su deseo de que haya luz. Y solamente con manifestar ese deseo, con manifestar esa orden, la luz es. Entonces eso nos ilustra cómo Dios es capaz de hacer las cosas con desearlas, con quererlas y con expresar ese deseo. La luz viene a ser de la no luz, de la inexistencia, y eso nos habla de el poder de Dios para dar existencia a las cosas que no la tenían. Entonces, también del libro, de pronto no citando los versículos que él cita, pero sí los puntos de los que él habla, un poquito parafraseados de mi lectura, es el hecho de ver cómo podemos ver ese poder de Dios en la creación. Entonces el autor pone estos tres puntos, que pues yo parafraseo un poco. Dios da existencia a lo inexistente. Dios es capaz, pues de pronto diría de hacer cosas de la nada, pero pues digamos me gusta más extenderlo a eso. A él es capaz de hacer existencia, y aquí vuelvo a citar el mismo versículo que les comenté anteriormente. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios es capaz de dar vida, Dios da vida a lo inerte. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, materia inerte, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Y finalmente, él sustenta la creación. De pronto volviendo nuevamente a las preguntas en cuanto a la parte científica, de Dios sosteniendo la creación. Pues digamos, existen unas leyes naturales a través de las cuales pues de forma natural se puede explicar que el mundo esté, pero ¿de dónde y por qué esas leyes naturales? ¿De dónde y por qué? O sea, ¿qué motivo tienen? ¿Qué razón tienen? ¿De dónde vienen? ¿Cómo pueden pues estar calibradas para que la creación se sostenga? ¿Podrían desajustarse en algún momento y colapsar la creación? Pues aquí nos dice que Dios, aquí hablando específicamente del Señor Jesús, Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es y que sostiene todas las cosas con sus palabras poderosas. Aquí cito de la versión Dios habla hoy, me gusta la forma en la que lo expresa. Y es el hecho de que el poder de Dios no se limita como de pronto se creía en el siglo XIX en un Dios relojero, que hizo el reloj, hizo el mecanismo y lo puso a funcionar y lo dejó a un lado, sino que Dios está sustentando constantemente la creación. Entonces aquí quiero parar y quiero preguntarles, de pronto, aparte de estas cosas que menciona el autor, de cómo vemos el poder de Dios en la creación, ¿qué otras formas pueden encontrar ustedes en las que vemos ese poder en la creación? Aquí Nidia tiene la mano levantada, pero no sé si se le quedó o es que nos va a compartir algo ahorita. Creo que se me había quedado levantada. Ok. Sí, pero bueno, quiero participar entonces. Porque una forma de poder lo vemos también creo que también está en el libro. Estoy investigando sobre bueno, estoy investigando sobre la omnipotencia de Dios y poder entender el poder de calmar lo que no es fácilmente, o lo que es imposible calmar por un ser humano, como una tormenta, como un desorden natural. Bueno, no sé si decir desorden natural ya, pero ahí se ve el poder de Dios, que es superior a lo que es la capacidad que tiene el hombre. Ok, esa imagen que traes es muy bonita y en cierta forma el autor también hace referencia a Job y a los últimos capítulos de Job cuando Dios confronta a Job y le pregunta ¿dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? Y empieza a dar una serie de descripción de cosas y gran parte de eso sí es ver cómo hay un montón de fuerzas aparentemente caóticas e indomables como el Leviatán, como el Behemoth, que son bestias increíbles de mucho poder que el ser humano pues no tiene ni la posibilidad de manejar, y cómo Dios domina sobre esos seres que son de un poder enorme, y cómo Dios le da órdenes a la mañana y muestra pues en la existencia y en cómo pasan las cosas en la naturaleza, que él tiene las riendas de la creación, por decirlo de alguna forma. No hay algo que se escape a su control. Eso podría ir de pronto un poquito con lo que veíamos la vez pasada acerca de la soberanía, pero que ilustra muy bien el poder. Entonces es como esa imagen, a la Biblia le encanta hablar a través de imágenes porque es la forma en la que nosotros entendemos, haciendo analogías, y muestra a Dios como ese ser capaz de domar esas fuerzas salvajes e indomables. Entonces así, es una imagen muy bonita en la que vemos el poder de Dios en la creación. También está el esposo de Erika, ¿me recuerda el nombre? Sí, ¿cómo estás, Edwin Linares? Bueno, digamos que nosotros nos estamos refiriendo a temas visibles, pero hay temas que no se ven,
que inclusive son más grandes de los que se ven o de los que podemos siquiera darle forma. ¿Cómo veo yo el poder de Dios? Lo veo en el amor de mis hijos, lo veo en la esperanza, lo veo en la posibilidad que tenemos nosotros de estar aquí, lo veo en la posibilidad que tenemos de una esperanza de no morir sin ningún tipo digamos, de lo que Dios promete, ¿sí? Porque inclusive las promesas de Dios son también parte del poder que tiene Él. Eso no se ve, ¿sí? Entonces, yo pienso que la creación también la deberíamos ver desde dos perspectivas. No solo las tangibles y las visibles, sino las que no podemos ver, que creo que aún son más poderosas de las que se ven. Gracias. Bueno, ahí me acuerdas un poquito de una de las expresiones de fe cristiana más antiguas que hay. Bueno, de pronto no las más antiguas, pero sí las más famosas, que es el credo de Nicea, cuando expresan: creemos en un único Dios, Padre Creador de los cielos y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Entonces sí, es muy cierto, hay muchas cosas que de pronto nosotros quedamos en lo que podemos ver, pero sabemos que hay un montón de cosas que no podemos ver, como las que tú te refieres, que también son parte de esa creación de Dios, de todo lo visible y lo invisible. Está también Ricardo. Dale, dale. Sí, y antes de que hable Ricardo, quería decirte, Juan Manuel, que cuando los demás intervienen y dejas el micrófono abierto, se te oye un retorno extraño. Ok. Entonces, para que sepas eso, y bueno, ya, pues que sí, por favor, Ricardo. Sí, algo relacionado directamente con la creación es que el hombre necesita herramientas, materiales para crear. Dios, con el poder de su palabra, crea todo. ¿Sí? El Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y por ese mismo poder sostiene también toda la creación. Entonces es impresionante ver eso. Sí, de acuerdo. Y Luis Fernando también. Gracias. Tan solo quería como comentar algo que siempre me ha llamado la atención, y es cómo Dios en su omnipotencia le ha colocado límites al mar. Cuando he tenido oportunidad de poder estar allí y ver hasta donde llega el mar y todo, digamos que en la lógica pues, humana no cabría cómo es posible que se detenga en ciertos sitios, digamos, aunque entendemos que hay sus momentos, digamos, diferentes, ¿cierto? Con todo eso que vivimos, pero digamos es como Dios le ha colocado límites al mar. Tan solo también mirando el hecho de la formación física, cognitiva, emocional de una persona, cómo nace tan pequeñito, ¿sí? tan frágil, tan débil, pero cómo va creciendo poco a poco y realmente uno se queda como admirado, ¿cierto? Y asombrado de ver la grandeza de Dios en estos hechos tan sencillos. Tan sencillos, digo, en el sentido, pues, de algo tan normal que solamente nosotros estamos viendo. Pero también cuando vemos una flor, sus colores, su forma, yo quedo realmente asombrado de la grandeza del poder de nuestro Dios. Vale, sí, muchas gracias. Hay una cosa muy interesante que mencionas, y es el hecho del asombro, que también la menciona el autor en algún momento, y es que muchas veces nosotros damos por sentado el poder de Dios y a veces perdemos esa capacidad de asombro, pero siempre es importante volver y ser capaz de asombrarnos, porque ese hecho de asombrarnos es el que nos lleva realmente a reconocer y a poder confiar en Dios. Voy a seguir entonces con el siguiente punto. Y es el poder de Dios en la resurrección de Jesús. El autor habla, y es una experiencia que hemos tenido todos, de ver la impotencia del ser humano ante la muerte.
No hay nada que nosotros podamos hacer al respecto. Pues bueno, les comparto. Hace poco mi abuelo falleció y pues es la primera muerte en la familia, pues que en cierta forma me toca, es la primera vez que se va alguien pues de que fuera tan cercano a mí. Digamos que yo había sido, gracias a Dios, muy afortunado en mi vida y a los 33 años que tengo no había tenido que sufrir ninguna pérdida, pero el hecho de enfrentar un poco la muerte de mi abuelo me hace como darme cuenta de la realidad de eso. No es una cosa que sea, pues digamos que muchas veces yo había escuchado, sabido de gente que se había muerto, etcétera, pero el hecho de verla tan de cerca, de verla con alguien que era pues tan cercano a mí, en cierta forma la hace mucho más palpable, mucho más real. Como que uno sigue sin asimilarlo y piensa como, no, esto es un mal sueño, pero pues es algo que está ahí, que es inevitable, que esa persona con la que tanto compartí, que tan especial fue para mí, simplemente ya no está. Y es algo que nos confronta realmente nuestra impotencia. Muchas veces nosotros no nos sentimos impotentes, sino que nos sentimos muy, en nuestra arrogancia humana, poderosos porque tenemos muchas cosas pues que parecen estar bajo control. Y pues digamos, como en mi caso, yo que he sido muy bendecido por Dios, y que prácticamente nunca me ha hecho falta nada, verme en una situación así es en la que realmente yo digo, bueno, ahí sí realmente el poder de la humanidad no es nada frente a la muerte. Una cosa que me da esperanza es el hecho de que Dios venció la muerte en Jesús. Que eso que parecía imposible y que para nosotros es completamente, pues, irrealizable, que es vencer la muerte, Dios lo hizo. Dios lo hizo a través de levantar a Jesús. Y punto importante de eso es que, pues, de pronto no lo menciona tanto el autor, pero esa victoria de Jesús sobre la muerte, de Dios sobre la muerte, nos da esperanza de la victoria definitiva de Él sobre la muerte, no solamente de Jesús, sino de todos nosotros, de los que tenemos nuestra esperanza y nuestra fe depositada en Él. A veces nosotros simplemente damos por sentada la creación y se nos olvida el poder de Dios en eso. Pero es imposible hacernos de la vista gorda con esta victoria sobre la muerte, porque es la forma en la que realmente vemos que en serio no hay nada que Dios no pueda hacer. Muchas veces nosotros decimos en nuestra jerga popular, todo tiene solución y lo único que no tiene solución es la muerte, como para darle el consejo de, bueno, si estás pasando por un problema no es tan grave porque todo tiene solución menos la muerte. Vemos que el poder de Dios trasciende eso. Entonces, pues me gustaría de pronto escuchar algunos pensamientos al respecto de cómo vemos y cómo experimentamos y qué nos hace sentir ese hecho de que Jesús haya vencido la muerte. Nidia y Andrés luego. ¿Nidia o se le quedó otra vez la manita levantada? Entonces vamos con Andrés Ruales. Buenas noches, soy Gloria Andrea. Lo que pasa es que como no estoy en la ciudad, estoy en el computador de mi esposo. Bueno, quería... ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho. Sí, señora. Quería traer a colación, porque me impactó y me impresionó mucho el comentario de Josias Grauman del video que nos enviaron, donde él habla sobre que Cristo tomó esa copa de la omnipotencia de la ira de Dios en un solo acto, que es la redención, que me pareció impresionante porque fue el único capaz, el único que pudo haber sido capaz de resistir esa omnipotencia de la mano de Dios sobre un ser humano, pues que también es Jesucristo, hecho hombre.
Eso me pareció impresionante, o sea, me encantó. En ese video me pareció, wow, cómo pudo tomar esa posición, me pareció impresionante. Todavía no puedo ni explicarlo, me pareció increíble. Quería compartir eso. Vale, muchas gracias. Y Edwin Linares. Buenas noches. Hola, soy Erika. Ay, no. Gracias, aquí estamos los dos. Sí, justamente, de pronto como complemento de lo que acaba de hablar la participante anterior, en el video también Josías explicaba que eso lo pudo hacer el Señor Jesús porque Él es Dios. Porque Él es Dios. ¿Sí? Y era el único que podía, pues, resistir ese poder de Dios sobre él, castigando pecados. Y realmente, volviendo a la pregunta que hacía Juan Manuel, contrario a lo que de pronto en la tradición, particularmente yo había entendido respecto a este tema de la muerte y la resurrección del Señor, que antes yo lo veía como un hecho casi que derrotista, ¿sí? Es victorioso, o sea, definitivamente es una de las manifestaciones, yo creo que más grandes del omnipoder, pues de la omnipotencia, perdón, de Dios mismo, que Él mismo siendo Dios se haya encarnado y que haya asumido todo el pecado de la humanidad y que haya pasado, haya podido asumir ese pecado y haya pasado los pecados de todos, se haya pasado por ese trance tan duro, tan difícil, de estar separado también de su santidad, de la santidad del Padre, ¿sí? Por el tiempo que duró ese espacio de su muerte, para luego resucitar en gloria. O sea, eso solamente lo puede hacer Dios mismo. Él no es como nadie, no se le puede comparar, o sea, no hay nada ni nadie que pueda hacer eso, solamente Dios tuvo el poder para hacer ese acto tan único, tan definitivo para nosotros y sobre todo con un impacto a nivel cósmico, como dice Sproul, de unas magnitudes pues inconmensurables para nosotros. Entonces considero que sí es para nosotros, y yo lo veo así, como una manifestación grandísima de la omnipotencia de Dios, el hecho de haber vencido la muerte y de haber resucitado y de estar glorificado y estar ejerciendo ese mismo poder tanto en el cielo como en la tierra. O sea, Él es Dios de cielo y tierra. También lo leíamos en algunas de las citas del material que nos enviaron. Entonces, Él no deja de ser, no es comparable con ningún otro. Nadie pudo haber hecho esa tarea, solo Él, porque Él es Dios. Y Él tiene el poder para hacer lo que Él quiere y lo que Él ha determinado hacer. El plan de redención estaba trazado desde el comienzo, desde el Génesis. En el mismo Génesis vemos cómo Dios el Padre le dice al hombre que si come del árbol prohibido, ciertamente morirá, ¿cierto? O sea, esa advertencia está desde el comienzo, ¿sí? Y sin embargo, unido a lo que dice Juan Manuel, nosotros a veces como que lo pasamos por alto y solo cuando la muerte nos toca cerca, ¿cierto? De cerca, como que aterrizamos y caemos en algo que está escrito y está desde el comienzo de en las escrituras. Es una realidad. Entonces, bueno, eso quería aportar en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Y Nidia. Sí, yo quería decir que definitivamente poder hablar de resurrección en la magnitud de Todopoderoso es devolvernos un poquito y entender lo que es la muerte. El autor da un ejemplo de un pájaro de un testimonio que él tuvo, y finalmente dice: la muerte es definitiva, es el fin. O sea, después de la muerte no hay nada que hacer y todas las cosas podrían tener solución. De hecho decimos, ¿no? Todo tiene solución menos la muerte. Pero luego más adelante habla acerca de qué significa, nos lleva como a meditar
qué significó Jesús muerto y volver a la vida, o la resurrección desde las neuronas, desde los pensamientos, desde los sentimientos, y poder ver cada detalle de lo que significa la resurrección, me pareció súper poderoso. Dice, si no hay resurrección, Jesús no se levantó de los muertos, y si Jesús no se levantó de los muertos, nuestro pecado no ha sido derrotado y nuestra fe carece de valor. Y básicamente poder entender eso para nosotros como cristianos, porque pues a veces resumimos sí, decimos un cristiano es el que hace una oración de fe, y decimos el que acepta a Jesús como su Señor y Salvador, y pare de contar. Pero cuando pensamos en realmente qué significa la muerte, de qué nos salvó, por qué es Señor, y poder verificar lo que es la muerte y resurrección, nos lleva realmente a este concepto de poder. El poder, el concepto que hablaba la primera persona que habló en esta sesión, de decir, hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, donde quiere, y solo Dios puede hacer eso. Y es claramente no, digamos que cualquier duda se vence en la resurrección de Cristo, no con el simple hecho de decir, murió y resucitó al tercer día, no, sino sentémonos a meditar qué significa esa resurrección en todas las áreas, en las células, en los átomos, en los pensamientos, en los sentimientos, en el alma, en el espíritu, en todo. Es realmente algo que rompe cualquier argumento. Eso quería compartir. Vale, muchas gracias. Ricardo. Sí, pensaba ahorita, pues, de los dos tipos de muerte que nos habla la palabra, ¿no? La muerte espiritual y la muerte física, y cómo, pues, por causa del pecado entra la muerte al mundo, y cómo gracias a la obra de Cristo podemos salvarnos de esa muerte segunda, ¿no? Y triste pues para aquellos que no creen, ¿no? Y cuántas mentiras se han forjado alrededor de la muerte. Algunos hablan de la aniquilación, como si ya todo terminara en la muerte, y no, vemos claramente que Dios sopló su hálito de vida en los seres humanos, cosa diferente a los animales, y nos lleva a meditar en eso. Gracias por ponernos a pensar. Vale, sí, muchas gracias. Ahora que mencionas, Claudia. Ay, no, qué pena, Jamanuel. Si quieres terminas y ya te hago una pregunta que no espero la respuesta, pero sí me dejó inquieta y con la participación de varias personas, pero adelante y sigo después yo, ¿vale? Bueno, básicamente lo que voy a decir es que la siguiente diapositiva que voy a tratar también por sugerencia tuya, Claudia, trata ese asunto de esa muerte espiritual, de que la resurrección no se limita a una resurrección física, sino que también remedia esa muerte espiritual de la que hablaba Ricardo. Adelante, Claudia. Vale, sí, esta semana escuchando que el poder de Jesús, ¿no? La omnipotencia de Dios que se revela a través de la redención. Esta semana me llamó mucho la atención un versículo que todavía lo estoy estudiando, es Hebreos 2:14, que dice así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, hablando de Jesús, igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Entonces, estaba estudiando eso. Generalmente uno dice que Jesús venció la muerte, pero aquí específicamente nos dice que él anuló mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Y creo que pues todavía lo estoy estudiando, la interpretación no la tengo del todo, pero creo que Ricardo ahorita avanzó. O sea, el hecho de que la paga del pecado sea la muerte, ¿cierto? Ahí entró la muerte. Y la humanidad entera
la humanidad entera, creo yo, su egoísmo, su autonomía, la independencia de la que habla el autor, ¿no? Tiene que ver con ese temor que tenemos en el fondo a la muerte, toda la humanidad, ¿no? Ese temor a la muerte y todo lo que hacemos erradamente escapando de eso. Entonces, no, lo dejo abierto porque hasta ahora lo estoy estudiando y pues tampoco pretendo que tú acá nos expliques bien ese versículo. Creo que está asociado porque tiene que ver con el poder que tenía el enemigo en cuanto a la muerte y cómo Jesús con su poder, como Dios siendo Dios, lo venció. Era solo eso. Ahí el versículo que mencionas habla no solamente del poder de Dios, sino también de los medios que él usa, ¿no? Porque no es solamente que derrotó la muerte diciendo voy a derrotar la muerte, sino mostrando los medios a través de los cuales él vence la muerte, entregándose él mismo a la muerte. Y al resucitar, venciéndola, anulándola. Ya la muerte no tiene poder sobre él. Entonces sí está muy relacionado con ese poder de Dios. Y nos muestra también cómo Dios obra a través de medios que para nosotros son de pronto muy locos. Cuando Jesús estuvo en la tierra y el Mesías pues es muerto por mano de sus enemigos, la gente queda desconcertada, no se esperaban un Mesías que muriera. Cuando Jesús encuentra a los dos discípulos en el camino de Maús, ellos decían, nosotros esperábamos que él fuera el que iba a liberar a Israel. Todavía no lo están viendo como Mesías porque dijeron, murió, y si murió, entonces, ¿cómo va a vencer? Y Jesús les dice, qué duros de corazón para entender las Escrituras. Y es ver cómo ese poder de Jesús, pues de Dios, obra a través de medios que nosotros no nos imaginamos y de formas que nosotros no nos esperamos. No sé si es Erika o Edwin que tiene la mano. No, soy yo. No, solamente que escuchando ahora a Claudia, solamente para aportar de pronto a su estudio, en Mateo 10, desde el versículo 26 en adelante, puede ser un muy buen recurso que nos puede ayudar a tener un poco más de certeza, porque yo entiendo que sobre Satanás o sobre el enemigo de nuestras almas, más poderoso es Dios. Y el poder que tiene Dios es inclusive sobre la muerte, ¿sí? O sea, aquí Mateo 10, desde el 26 nos dice a quién realmente debemos temer y quién realmente tiene el poder sobre la muerte, ¿sí? Los versículos de Mateo 10, del 26 al 28, pueden ayudarnos mucho a aclarar y a tener un mejor entendimiento de algo que también Josías Grumman en algún estudio por allá dice, Satanás es Satanás de Dios, o sea, es un instrumento, como dices tú, Juan Manuel, que Dios usa en ocasiones para sus propósitos, pero realmente hasta el momento mi entendimiento me da que Dios mismo es quien tiene el poder sobre la muerte, no Satanás. Puede ser un instrumento que Dios use para tocar, para lastimar, pero Dios es todopoderoso, inclusive sobre la muerte. Era eso. Muchas gracias. Yo tenía una cosa para esto. ¿Tú quieres hacer una aporte? Sí, yo creo que, digamos que retomando el tema un poco, y ahora, como pienso, digamos que lo peor de la muerte es morir estando muerto. Y justamente lo que vino a remediar Jesús es eso, ¿sí? A darnos una esperanza de algo inevitable. Por eso él dice porque en últimas todos vamos a pasar por ahí. La cosa es cómo, ¿sí? Entonces yo pienso que se vuelve más que verlo desde ese punto, es la esperanza que nos da para una vida más larga, no para la corta que tenemos acá. Eso era todo lo que quería decir. Gracias. No solo más larga, sino eterna. Muy cierto. Miriam. Sí.
Sí, en cuanto a eso, del autor y es una lucha también que he tenido últimamente acerca de el pecado que mora en mí. Y cuando Pablo dice, y es claro, ¿no? El pecado, ya no peco, o sea, es el pecado que mora en mí, ya está vencido, o sea, tengo el poder para vencer el pecado que mora en mí. O sea, es algo como loco porque al mismo tiempo, bueno, hizo cosas en mi mente frente a lo que en cierta forma inconscientemente he creído, ¿no? Que ya el Señor venció el pecado, entonces el tema y entonces por qué tanta lucha y entonces por qué la tentación y entonces por qué pues está bien, entiendo lo de la tentación, o sea, todo lo entiendo desde mi mente, pero cuando voy a accionar y hay momentos en que me siento totalmente, ¿cómo lo digo? Como paralizada porque no logro vencer el pecado. Entonces, en estos días, precisamente hace unos 15 días, estaba meditando acerca de cuál es ese poder que tiene el pecado que está morando en mí, o sea, en qué momento. Ven, disculpa, me dejé de escucharte. Yo tampoco lo escuché. Se le fue la... Bueno, voy a volver a compartir pantalla. Y esa parte del pecado, pues, y del poder que tiene el pecado sobre nosotros, pues es la siguiente diapositiva que tengo aquí, que me sugirió Claudia, que pues de pronto yo la veía un poco aquí implícita en el poder de Dios en la resurrección, pero Claudia me hizo ver que me faltaba. Y es ese hecho del poder de Dios en la redención. Entonces, hay muchas imágenes para la redención y para el pecado. Entonces, el pecado es una fuerza que tiene un ser humano cautivo de alguna forma y la Biblia la muestra de distintas formas. Es una ofensa contra Dios que necesita ser perdonada, es una transgresión a la ley, pero también es un amo que tiene esclavizado a las personas cuando los judíos le dicen nunca hemos sido esclavos de nadie. Jesús le responde todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. También es una mancha. Dice muchas veces el salmista, dice David, límpiame y seré limpio, seré más, o en Isaías, si mis pecados fueran rojos como el carmesí, tendrán a ser como blanca lana. Entonces tiene como como muchos matices y muchas imágenes en la Biblia que nos permiten entender esa realidad que es el pecado. Y lo bonito es que en cada una de esas imágenes nos muestra Dios su poder sobre él. Cuando lo vemos como una ofensa, el poder de Dios está en perdonar. Cuando lo vemos como una deuda, está en el poder de Dios pagarla. Cuando la vemos como una mancha, está en el poder de Dios limpiarla, hacerla blanca como la lana cuando es roja como el carmesí. En definitiva, la victoria contra el pecado es la victoria sobre la muerte. Como nos mencionaban antes, el pecado entró al mundo, la muerte entró al mundo por el pecado de un hombre, y así por la obediencia de uno, la vida entrará a todos. Entonces, una gran muestra del poder de Dios es ese poder de liberarnos del pecado, de derrotar el pecado, cosa que nosotros, por más de que intentemos, no podemos hacer. También está en él el poder de que nosotros veamos esa victoria sobre el pecado en nuestra vida y que aunque a veces nos cuesta verla, está ahí y es cuestión de, pues en primer lugar, de reconocer nuestra impotencia de luchar contra él en nuestras fuerzas y nuestra necesidad de confianza en él si realmente queremos la victoria. Una cosa en la que a veces falla nuestra teología, y pues en la última intervención que hicieron
pues se ve bastante esa falla, es que nosotros tendemos mucho a conceptualizar y a decir, listo, Dios venció sobre la muerte y yo creo eso, pero lo creo y no veo muchas veces el resultado. Parte del título del libro, ¿realmente crees? Apunta a eso. ¿Cuánto de eso que yo digo creer lo estoy viviendo, lo estoy experimentando? Y me parece que a veces el título puede ser desanimante cuando uno no ve resultados y uno dice, no estoy creyendo, pero muchas veces es más, si él realmente creo, él realmente confío. Dios es un Dios vivo, Dios es un Dios de relación, Dios no es un Dios de teoría. Y la teología nos puede ayudar para entenderlo y para entender cómo relacionarnos con él, pero el punto más allá de las afirmaciones y de todo lo que estamos viendo es el hecho de qué tanto lo vivo yo en mi relación con él, qué tanto le digo yo a él, Señor, estoy confiando en ti, o en otro momento, Señor, en estas circunstancias que estoy viviendo, no puedo verte, no veo tu poder, no estoy viviendo eso, y sentirnos tranquilos de expresarlo como en alguna vez expresaban algún profeta, tal vez Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a seguir viendo esto y esto? Sin que tú hagas nada, o sin que a mí me parezca que tú hagas nada. Y es el hecho de ver cómo Dios no actúa como nosotros queremos o de la forma que nosotros esperamos, pero siempre actúa y siempre podemos confiar en el poder de Dios. Listo. No sé si alguien quiere hacer algún comentario aquí. Sí. Dale. Lady tiene la manita alzada. Pues es que estaba pensando en que la resurrección y la redención de los pecados nos da, pues bueno, como lo digo para que no suene tan obvio, nos da esperanza de que si nuestros seres queridos fallecen, ese dolor tan inmenso se va como, o sea, la esperanza en la resurrección es un consuelo para nosotros, porque Pablo dice que no como los que no tienen esperanza, sino que vamos a ver a nuestros seres queridos nuevamente. No recuerdo exactamente la cita, que él dice como los que no tienen esperanza. Y que Dios que resucitó a Jesús de los muertos nos resucitará a nosotros con su poder. No recuerdo la cita, pero... Y resulta que, bueno, el evangelio y el cristianismo se ha difundido casi en todo el mundo y lo saben, pero yo pienso en la antigüedad quienes no tenían ese conocimiento, ¿cómo tendrían ese dolor tan profundo y esa desesperanza de que después de la muerte ya no hay nada? Entonces, yo recuerdo que hay varios productos en la literatura donde hay héroes que vencen a la muerte, y eso yo lo que creo a lo que se refiere es a ese deseo de las personas, a los que escribieron eso, o de pronto ya sabían de Jesús, no sé, pero yo creo que la muerte siempre ha sido el límite de lo humano, y que pues las personas que no conocieron a Cristo o no, como digo, tienen ese profundo anhelo en el corazón de que la muerte puede ser vencida de alguna manera. Y van, digamos, a ver, yo no recuerdo en las mitologías griegas cuál es, hay un relato de alguien que baja al Hades a rescatar a alguien del Hades para que regrese a la vida. Eso lo dice en una película de Disney, la película, pero no me acuerdo cuál. Literatura, otros cuentos, o sea, hay varios relatos, varios cuentos que hablan de alguien que murió y alguien que hizo un montón de travesías heroicas y sobrehumanas para bajar a la muerte y rescatar a alguien que había fallecido.
Entonces lo que yo pienso es que ese deseo de cómo no soportar ese dolor o de tener consuelo o de que la muerte nos devuelva a nuestros seres queridos o algo así, no sé, suena muy raro. Pero ese es como un deseo, yo creo que ese es un deseo de toda la humanidad, digamos, cuando Eva dijo es que concebió por voluntad del Señor y tengo a Set, mentiras, ay no, bueno, en reemplazo de Abel, porque pues Abel había perdido a Abel, entonces ese duelo por la muerte era como algo que va más allá de uno, es como que uno no puede hacer nada, pero entonces esa como esperanza, esa ilusión de que uno recupere lo que perdió por la muerte, yo creo que está en toda la humanidad. No sé, es como una opinión lo que me parece a mí, y también por eso hay personas, hay escritos, literatura sobre esto. La diferencia es que, pues, bueno, estos son escritos no inspirados, creo yo, sino solamente parten de un deseo humano, pero nosotros tenemos la certeza de que la muerte está vencida porque es nuestra convicción. Entonces, esa es la diferencia de un cuento o de una imaginación de una persona a un hecho que está sustentado por la experiencia de Jesús en la tierra. Entonces quería como dar ese aporte. Vale, muchas gracias. Y bueno, íbamos comentando respecto a lo que tú hablas, sí, ese anhelo de vencer la muerte y ese hecho inevitable de que existe es una de las cosas que ha impactado mucho al ser humano. Tú hablabas de Orfeo y Eurídice. Orfeo era un músico que perdió a Eurídice y bajó hasta el Hades, bajó hasta los infiernos, y conmovió con su música a la esposa de Hades para que le permitiera llevarse a Eurídice, y Hades básicamente le pone la condición de que no mire hacia atrás para comprobar si Eurídice lo está siguiendo, y que toque su música a ver si con su música ella lo alcanza. Básicamente el final de esa historia es trágico. Orfeo no confía y mira ya llegando a las puertas del mundo de los vivos hacia atrás, y ambos pierden la vida, y muestra como esa imposibilidad de vencer a la muerte. Toda esa mitología muestra la realidad del ser humano, digamos que desde el punto de vista de lo que en teología llamaríamos revelación general. El ser humano se ve ante la muerte y se ve incapacitado de vencerla, y a través de Jesús, pues Dios nos da una revelación definitiva que si lo que es imposible para los seres humanos no es imposible para Dios. Bueno, voy a seguir con la presentación y vamos a ver algunos puntos que el autor pone sobre cómo sirve en mi vida saber que Dios todo lo puede. El autor comenta algunos puntos y dice: todos nos sentimos a dudar del poder de Dios, y habla de pronto de cosas de las que hemos hablado al principio, como cuando veíamos Abraham y Sara, pues ya básicamente sin esperanza de que pudiera cumplirse la promesa de Dios, que provoca risa en Sara, pero de todos modos Dios cumple su promesa a pesar de que nosotros estemos tentados a decir Dios no puede hacer esto. Y como hablábamos y mencionaba alguna de las personas que participó, a veces el problema no es el poder de Dios, sino nuestra fe y nuestra incredulidad y nuestra dureza de corazón para creer en ese poder de Dios. Entonces, el autor nos invita en esos momentos de duda en el poder de Dios, confiar en él. El autor también nos dice que es vital
que el poder de Dios se convierta en nuestra forma principal de interpretar el mundo y nuestra identidad como sus hijos. Entonces, pues, si nosotros vemos el mundo y lo damos por sentado y no nos maravillamos con las cosas que Dios hace, posiblemente en la adversidad, en las pruebas, en la dificultad, también vamos a dar por sentado que las cosas seguirán un curso natural y no vamos a ver ese poder de Dios. Mientras si vemos el poder de Dios, es mucho más fácil para nosotros, reconociéndonos como sus hijos, saber que Dios intervendrá de forma poderosa en nuestras vidas. El autor también dice que todos necesitamos entender el poder de Dios para vivir diariamente y se relaciona mucho con lo que dije en el punto anterior. Y que sigue aquí me gustó mucho, y es el hecho de que todos necesitamos abandonar nuestras fantasías de autonomía y autosuficiencia. Todos nosotros queremos vivir más allá del bien y del mal. Muchas veces nuestra cultura lo muestra de varias formas. Por ejemplo, ha tenido mucha venta y mucho éxito todos los libros que hablan de poder conseguir una libertad financiera, una independencia financiera para poder satisfacer todos nuestros deseos y nuestras cosas, y le venden 1000 fórmulas de llegar hasta ese punto. Pero cuando nos encontramos con la realidad y con la verdad de pronto de que, listo, digamos que yo conseguí eso que me prometí en estos libros de autoayuda en cuanto a la parte financiera y logro vivir sin trabajar, y llega una enfermedad para la que nadie está preparado, para que la ciencia moderna no tiene todavía una respuesta. ¿De qué me sirve ese dinero? ¿De qué me sirve ese símbolo de poder? Otros en cuanto a influencia política, en muchas cosas pensamos en tener autonomía, en tener independencia, en poder defendernos por nosotros mismos. Pero nosotros solamente podemos disfrutar del poder de Dios cuando nos olvidamos de esas fantasías de ser autosuficientes, de poder solo con nosotros mismos. Hay un versículo muy bonito que habla de que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, y solo cuando yo soy débil entonces soy fuerte, porque entonces es el que me da poder, el que muestra ese poder. Nosotros tenemos a veces problemas, o sea, él habla de que nuestro problema no es con el poder de Dios, sino con el de nuestra fe, asunto que también hemos tratado ya durante la charla. No siempre nos gusta la manera en la que Dios utiliza su poder. Yo pienso que no necesita mucho comentario, y es que muchas veces nosotros pensamos que la forma en la que nosotros haríamos las cosas es la mejor. Hay un relato que alguna vez escuché, no sé si un profesor de religión en el colegio, que hablaba de un campesino que tenía una conversación con Dios y le decía a Dios: no, Dios, es que tú no sabes cómo hacer las cosas porque tú mandas más agua de la cuenta y se aniega la cosecha y tal cosa. Y le pide a Dios, en esta historia hipotética que contaba este profesor, que lo dejara a él por un tiempo, controlar las condiciones. Entonces el campesino empezaba a dar tanta cantidad de sol, un poquito de nubes, la cantidad de lluvia perfecta, y cuando veía de pronto los cultivos no habían crecido, no habían funcionado, y mostraba al profesor que como no habían habido tormentas que ahuyentaran a los animales, que no habían habido ciertas condiciones en esa parte que para el campesino era un error de Dios, si no hubieran existido esos supuestos errores de Dios, no se habían dado condiciones para que realmente el campesino hubiera podido tener algún provecho de su tierra. Entonces muchas veces no nos gusta la forma en la que Dios utiliza su poder, pero eso es parte de lo que debemos hacer también, confiar. Debemos también confiar en esa forma en la que Dios sabe hacer las cosas y actúa como conviene. Y finalmente el autor nos habla de que el poder de Dios está esencialmente en su cuidado paternal de nosotros. Y es muy bonito ver cómo Dios utiliza ese poder para cuidarnos, para sustentarnos, para proveernos de lo que necesitamos.
Jesús en varias ocasiones, cuando estaba aquí en la tierra, y hablaba a sus discípulos de la confianza en Dios, que si le daba alimento a todas las aves, ¿cómo no nos iba a alimentar a nosotros que valíamos más que las aves? Y si vestía los lirios, ¿por qué nos preocupábamos nosotros si Dios tiene todos los cabellos de nuestra cabeza contados? Entonces el autor nos invita aquí mucho en estos aspectos que él narra, a poner nuestra confianza en el poder de Dios, sabiendo que no vamos a quedar defraudados. A veces de pronto en mi gusto no me gusta tanto el enfoque que toma aquí el autor, por el hecho de que en algunos puntos habla más de las cosas en las que fallamos que las cosas que podemos hacer positivamente para confiar en el poder de Dios. Y aunque reconocer nuestras fallas es importante, también me gusta mucho el hecho de ver, pues digamos, esa cara positiva de decir, listo, ya sé qué es lo que no tengo que hacer, pero qué es lo que sí tengo que hacer. Y me gustaría que los últimos minutos que nos quedan los dediquemos a reflexionar y a conversar un poquito acerca de ese aspecto positivo de cómo sirve en mi vida ese hecho de saber que Dios es todopoderoso, ese hecho de saber que Dios todo lo puede y que no hay nada que se escape a su poder. Entonces, bueno, abro el espacio para la conversación. Dale, Paola. Bueno, mira, yo diría, y lo voy a decir como lo dijo este conferencista que nos compartieron, Josías Grumman, dice que para el cristiano la omnipotencia de Dios infunde una confianza absoluta. Para mí eso fue la clave de todo, de entender y conocer tomarnos este tiempo para entender acerca de la omnipotencia de Dios. Porque realmente si nosotros realmente creemos que es a lo que nos quiere llevar el autor con este libro, realmente nosotros vamos a tener siempre esperanza, como nos compartía ahorita Edwin, ¿sí? Edwin Linares, y también Lady. O sea, realmente eso, el entender que Dios es omnipotente, me hace vivir una vida de esperanza. Y me gustaría compartir un párrafo que también me pareció maravilloso de Paul David Tripp, si me permites leer, es cortico, dice: tú no tienes el poder para hacer que tus hijos deseen hacer lo correcto, pero Dios sí. Tú no tienes el poder para cambiar a tu jefe, pero Dios sí. Tú no tienes el poder para armar de valor tu corazón derrotado, pero Dios sí. Tú no tienes el poder para producir una dulce paz en tu matrimonio, pero Dios sí. Tú no tienes el poder para reconciliar esa relación, pero Dios sí. Y si tú crees que Él está contigo y por ti y en ti con poder, entonces vivirás con esperanza y actuarás con valentía en aquellas situaciones en las que acostumbrabas a darte por vencido y abandonar la esperanza. Para mí eso es maravilloso, porque devuelve a mi vida esa confianza absoluta en ese Dios omnipotente, y que me da esa tranquilidad y esa confianza de que mi vida está en sus manos y que Él tiene el control de todo porque Él es todopoderoso. Entonces quería compartirles eso que me pareció maravilloso en este capítulo acerca de la omnipotencia de Dios. Vale, muchas gracias. Sí, entonces es una invitación a una confianza radical en Dios, a una entrega total, radical, sabiendo que al poderlo el todo, yo puedo confiar tranquilamente en Él. ¿Listo? ¿Alguien más? Pues también me impresionó que pues que Él cuida de nosotros. O sea, me pareció muy hermoso
cuando dice, esto es en la página 175, dice, bueno, él hace cosas que uno generalmente se agobia con las cosas que no puede hacer, ¿no? Y se olvida de que tenemos un Dios todopoderoso. Pero adicionalmente, me gustó esta parte donde dice, él nunca abandona su compromiso de desatar el poder de su presencia y de su reinado a favor tuyo. Aunque te sientas débil, nunca o sea, así estemos nosotros muy pasivos, ¿no? Nunca mengua la resolución de Dios de ejercer su poder para que tú tengas todo lo necesario en las situaciones de tu vida diaria. Entonces me pareció increíble. Yo soy huérfana de papá muy temprano. Mi papá tuvo un accidente, entonces quedó pues muy lisiada. Prácticamente no tuve, digamos, mi papá biológico como desde los 5 años, ¿no? Y pues eso hace una falta grande, ¿no? En la tierra, pero saber que tenemos un padre que cuida de nosotros, ¿sí? Activamente por su poder, eso me pareció súper importante. También en la página anterior, en la 174, que pues lo hace uno, lo conmueve. Una cosa es creer en el poder omnipotente de Dios y otra muy distinta, practicar lo que se cree en las situaciones, relaciones y lugares de la vida cotidiana. Si no logras confiar en que Dios ejerce su poder ilimitado a favor tuyo, evitarás enfrentar situaciones que según tus cálculos están por fuera del alcance de tu poder personal o intentarás lograr cosas que están fuera de tu capacidad. Entonces, esto me lleva a que Él no solamente tiene un poder ilimitado, sino que siempre está trabajando a favor mío. Es como un papá, ese que nos llama el papá presente, ¿cierto? En la vida de uno y cuidando de los detalles de la vida de uno. Eso me pareció súper hermoso poder vivir en esa confianza, ¿sí? Incluso en las situaciones más adversas, ¿cierto? Que le pasan a uno. Saber que en su soberanía y de acuerdo pues a la lección que vimos la vez pasada con Ricardo, Él está obrando poderosamente para cumplir su propósito en mí. ¿Sí? Entonces me pareció una lección muy, muy alentadora, ¿sí? Y en medio pues de esa vida tan turbulenta que tenemos y de un mundo tan afligido que nos rodea todo el tiempo. Solo quería decir eso. Muchas gracias, Claudia. Erika Miguel. Muchas gracias. Bueno, para mí en lo particular, reconocer que el mismo Dios Todopoderoso, que es el Ser Supremo, que es eterno, que es autoexistente, que no necesita de sus criaturas, ¿verdad? Tiene también el poder de sostenernos, de sostener con su poder, con su fuerza, a toda la creación. Y eso nos incluye, obviamente, como seres humanos. Pienso que ha sido una de las cosas más edificantes del material y genera en mí como creyente un asombro todavía aún mayor de todas las perfecciones de Dios, porque vemos aquí un Dios que no juega los dados, ¿sí? Que no saca las cosas al azar, que no utiliza ese poder, sino para sus fines santos, siempre santos, ¿sí? Sus propósitos son santos siempre. Genera en mí confianza, genera en mí adoración, traducida en en maravillarme pues de ese poder que sustenta, lo digo nuevamente, toda la creación y que nos sostiene, o sea, que adicionalmente genera gratitud, mucha gratitud, porque Él no está obligado a hacer cosas a favor nuestro y sin embargo en el uso de su omnipotencia y de todos los demás atributos, ¿cierto? Él nos sustenta, nos sostiene, ¿sí? Y obviamente hace que nosotros como criaturas creadas nos rindamos ante Él, ante el Dios Supremo. Yo creo que esa debe ser una de las cosas que para mí ha dejado esta enseñanza y es rendirme ante la soberanía y ante la omnipotencia de un Dios que
que con su palabra tiene el poder para crear, para sustentar, para sostener, para sanar, para salvar, para redimir, y que sus propósitos siempre son santos. Eso da mucha confianza en el creyente. Sabemos que no es al azar, que no realiza cosas arbitrariamente, y que definitivamente en Él podemos vivir confiados porque en Él vivimos y en Él nos movemos, como dice su palabra. Gracias. Estás pausado, Juan. Sí, me di cuenta que tenía el micrófono apagado, lo acabo de ver. Muchas gracias, Erika, por tu contribución. No sé si alguien más quiere participar. Dale, Erika. ¿Cómo estás? No hablé porque pues para darle la palabra a otra persona y no hablar enseguida. Yo me quedé pensando justamente en la pregunta formulada desde otra perspectiva, o sea, ¿por qué no creemos en eso? ¿Sí? Pues porque yo creo que la pregunta también es válida al contrario, ¿sí? Llegué a dos conclusiones justamente escuchando a las personas que están participando acá. Y creo yo que las dos cosas fundamentales que tenemos del por qué creemos que Dios no actúa con poder en nuestras vidas son dos. El primero es el conocimiento que tenemos de Dios, del carácter que tiene Dios y de la forma que Dios actúa. Porque cuando no tengo conocimiento me cuesta, o a cualquier persona le cuesta confiar, ¿sí? Yo no puedo confiar en alguien que yo no conozco, definitivamente eso no va a pasar, ¿sí? Y la segunda es porque no actúa según lo que nosotros queremos, ¿sí? Pues, ¿por qué? Porque yo siempre le pido a Dios dándole la solución, o normalmente se hace eso, ¿sí? Pues yo lo hago frecuentemente, que le pido a Dios, pero de una vez le doy la solución de pasito por si acaso, ¿sí? Entonces, eso cuesta bastante trabajo y pensando en eso me acordé de la parábola del Señor de la Viña, porque nosotros somos como esos obreros que se quejaron porque los que entraron a última hora de la tarde ganaron lo mismo, sabiendo que se había pactado un salario tanto con los que entraron de primeras y aguantaron sol y durante todo el día trabajaron, como los que entraron de últimas y trabajaron una hora. Entonces, cuando yo no conozco a Dios y no sé cómo Él actúa, pues yo empezaría a ser uno de esos obreros que entró por la mañana y le reclamó al Señor de la Viña el por qué le había pagado lo mismo sabiendo que ellos se habían esforzado el triple, ¿sí? Entonces, pienso yo que también creo que la invitación es a pensar la pregunta un poco al contrario para encontrar justamente las respuestas que estamos diciendo, ¿sí? O las que han dicho otras personas, porque creo que me despejó un poco la mente cuando lo pensé al contrario. Entonces, no sé si la invitación es válida, pero sería bueno que lo analicemos. No, por supuesto que la invitación es válida. Pensarlo desde su punto de vista pues nos ayuda a enriquecernos. De hecho, una de las ideas de que este tipo de charlas sean así conversadas es el hecho de que no nos quedemos como en una clase en la que aprendemos una teología dogmática ya escrita, sino que en el ver la forma en la que cada uno de nosotros como iglesia y como miembro de la iglesia ve las cosas, podamos enriquecernos y enseñarnos unos a otros. Eso es una de las cosas importantes y es, dice la escritura que ninguna profecía es de interpretación privada. Que la interprete es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en la iglesia. Entonces, para poder realmente entender toda la dimensión de la escritura, no basta con sentarnos a leer la Biblia y orar a que Dios nos dé revelación y que entendamos, sino que compartamos con la iglesia para que nosotros entre todos podamos ver lo que Dios nos muestra en conjunto. Entonces, sí, esa invitación que haces es muy bien recibida. Y nos abre también los ojos y nos ilumina. Y bueno, no sé si alguien más quiera participar.
Y si no, pues entonces procedemos a orar. Pues digamos a mí lo que me deja como reflexión, como ganancia, digámoslo así, es la convicción de que es real, de que no es un cuento, porque hay cuentos muy chéveres, sí, hay películas y uno se entretiene y todo, pero esto es que es verdad. Alguien, yo le decía a alguien pues sobre la resurrección, me dijo, no, yo creo que uno ya se muere y ya queda ahí. Y yo le dije, ay, Dios mío, yo le dije, le dije, a ver, dime cómo es el credo, a ver. Y le puse a una persona ¿sí? A recitarlo. Y cuando y llegó a la parte que creo en la resurrección de los muertos y que Jesús vino y resucitó, entonces como que hasta ahí solamente esa persona tomó conciencia de eso y dijo, ay, sí, yo no me había puesto a pensar en eso. Se lo sabía de memoria, pero no entendía nada. Entonces yo le dije, ay, no, qué mal católica eres. Y entonces eso lo que me deja es esa convicción de que es cierto. El momento tal vez más doloroso que tuve fue unos minutos después de que un pastor dijera, entregamos el cuerpo a la tierra como semilla que se ha de levantar el día de la resurrección de los muertos. Uy, Dios mío, ahí pues en el dolor de la muerte uno como que se pierde un poco, ¿no? Y después de eso, yo dije, yo ya sé esto, pero como a los minutos después de esa afirmación, me puse a llorar muy fuerte porque es desbordante, pero la convicción de que la resurrección es real, de que la muerte es un paso y que nosotros que tenemos esperanza en que Dios como resucitó a Jesús de los muertos, así nos resucitará a nosotros y a nuestros seres queridos. Entonces es lo que el fundamento de mi fe es eso. Entonces, y pues a la vida diaria, bueno, no estoy muy segura de compartir todas las afirmaciones, pero sí, yo he aprendido a descansar en el Señor, de decir, bueno, todo es voluntad de Dios, aunque a veces me sea un poco complicado. Pero sí, eso era como lo que quería compartir, que el centro de mi fe, de mi creencia, de mi convicción es ese, el poder del Señor sobre la muerte y la resurrección. Listo. Gracias. Vale, muchas gracias. Hay una cosa muy bonita y que va a dar pronto también al mismo título del libro, ¿realmente crees? Y sí, digamos, el credo es una expresión de fe cristiana que a veces pasamos por alto. Y no solamente los católicos la pasan por alto, sino que nosotros a veces también. Ese punto de la resurrección es crucial porque muchas veces nosotros simplificamos el evangelio como para decir, no, es que el que cree en Jesucristo entonces es salvo, entonces va al cielo cuando se muere, y limitamos la salvación a eso. La esperanza cristiana no es ir al cielo, es la resurrección, es el hecho de que Dios va a restaurar la creación, va a levantar y a vencer, pues, y que esa victoria que logró sobre la muerte sea definitiva en la resurrección, en la nueva creación. Y muchas veces nosotros pasamos por alto eso, pero Dios es creador, lo vamos a ver en en el siguiente capítulo del libro, Dios como creador, y parte definitiva tanto de la omnipotencia de Dios como el hecho de que sea creador es que creó la creación para ser eterna, para reflejar cómo es Él, la creó para ser perfecta y Dios no renuncia a ese propósito y la creación será
restablecida. Tendremos, como nos afirma Apocalipsis, cielos nuevos y tierra nueva. Vale, muchas gracias. Bueno, sin más intervenciones, entonces vamos a orar para agradecer por este tiempo y pedir a Dios que, pues, que nos guarde en el corazón las cosas que ha querido que se guarden. Si de pronto yo he dicho alguna cosa que haya dicho en mi fuerza, cosa que es muy probable, que Dios la filtre de los corazones para que no entre y que solamente entre lo que Dios realmente quiere enseñar a través de cada uno de nosotros, porque aunque yo estoy haciendo aquí un rol de facilitador, es a través de todos y de nuestra conversación que se construye y que Dios nos enseña. Entonces, gracias, Padre, por este tiempo que nos has regalado. Gracias por poner personas dispuestas a escucharte. Gracias por poner en nosotros ese deseo de compartir y de recibir de ti y de servir unos a otros como esa voz reflexiva que tú mueves para que podamos querer y acercarnos más a ti y conocer más de ti. Te rogamos, Padre, que escribas en nuestros corazones tu enseñanza, que dejes lo que es útil, que crezca y que todo lo que hayamos podido decir que no sea conforme a tu voluntad por nuestra humanidad, Señor, no afecte tu enseñanza, que es lo importante. Gracias, Señor, por enseñarnos que tú eres todopoderoso y que podemos confiar en tu poder en todo momento, a pesar de las dificultades, a pesar de que a veces en nuestra humanidad no vemos tu actuar. Y gracias por darnos esperanza. Gracias porque en el mundo oscuro, sujeto al pecado y la muerte, a veces no vemos salida, pero tú eres la salida. Te pedimos, Señor, por todos los que estamos aquí. Te agradecemos también por estos espacios y que nos sigues dando esa posibilidad de seguir aprendiendo de ti, de seguir creciendo en ti, acercándonos a ese propósito que tú tienes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Juan Manuel. Amén. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, bendiciones. Bueno, hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.